Hola a todos, bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a hablar acerca de la importancia de la masa muscular, en particular en mujeres mayores de 50 años. En primer lugar, es importante saber qué son los músculos. Los seres humanos y de los animales tenemos una gran cantidad de músculos en todo nuestro cuerpo. Es una parte fundamental de la estructura de nuestro cuerpo, así como los huesos. Los músculos son los que nos permiten estar erguidos, movernos y poder hacer todo tipo de actividades que hacemos a diario. O sea, que son fundamentales para nuestro movimiento y fundamentales para que tengamos una buena calidad de vida. El ser humano en general, tanto hombre como mujer, más o menos a partir de los 30 años, empieza a írsele disminuyendo su masa muscular. Y en nosotras, las mujeres mayores de 50 años, después de que atravesamos el periodo de la menopausia, esa degradación y disminución de la masa muscular aumenta exageradamente, sobre todo si no hacemos el ejercicio físico adecuado para mantener la masa muscular. Nuestros músculos nos permiten movernos, caminar, coger objetos a lo alto, agacharnos, levantarnos, subir escaleras. Por eso es que es tan importante que aprendamos que debemos conservar lo mejor que podamos la masa muscular. Después de la menopausia, las mujeres sufrimos un alto descenso de los niveles de estrógenos. Al bajarse los estrógenos, es más difícil que fijemos calcio en los huesos. Por eso es que somos tan propensas a fracturas y a caídas, por supuesto, y a que se nos rompan los huesos. Cuando nosotros mantenemos nuestra masa muscular en buen estado, ese músculo, el cual hemos fortalecido, hace a su vez que el hueso se fortalezca y que podamos acumular más calcio en nuestros huesos, lo que hace que seamos menos propensas a las caídas y a las roturas. ¿Qué otras cosas le suceden también a las personas mayores que están relacionadas con el hecho de tener una deficiente masa muscular? Es que a medida que van pasando los años, las personas les suele suceder esto, que se van encorvando así. Eso se debe precisamente a que se nos van debilitando toda la musculatura del área de la espalda, de la baja espalda, del cuello. Entonces empezamos a encorvarnos. Eso no es nada más que una deficiencia de masa muscular. Por lo tanto, lo único que yo te puedo decir es que tener una buena masa muscular no son más que beneficios, y mucho más en la edad adulta, cuando más lo necesitamos. Necesitamos pensar en mejorar siempre nuestra calidad de vida a futuro, sobre todo cuando empiezas a sentirte que ya no tienes fuerzas, que ya no tienes ganas, que no puedes pasear, que no puedes agarrar a tus nietos, que te cuesta mucho agarrar cualquier cosa de la cocina, no puedes hacer las actividades diarias. Eso frustra mucho a medida que uno se va haciendo mayor. Por lo tanto, solamente hay que tener un poco de disciplina, ponerse unas horas al día para hacer un poquito de ejercicio, de fuerza, aparte de hacer caminatas y todo eso al aire libre, que ya yo te he hablado en otros videos. Eso está perfectamente bien, pero tenemos que mezclar todo tipo de ejercicio. Cuanto más tipo de actividades físicas hagamos, todo van a ser beneficios para nuestra salud, sobre todo cuando vamos sintiendo que nos vamos sintiendo cada vez más débiles y con menos fuerzas a medida que va pasando la edad. Lo bueno de todo esto es que no importa la edad que tengamos, si hacemos el ejercicio adecuado y mantenemos la dieta adecuada, sí se puede aumentar la masa muscular a cualquier edad. Ahí no tenemos ningún tipo de problema. Lo que tenemos que hacer es la disposición de un ejercicio adecuado y una dieta balanceada para poder fortalecer
esos músculos. Así que este es el inicio de unos videos donde te voy a seguir hablando acerca de los beneficios de la actividad física, de tener una buena masa muscular para que seamos unos mayores activos e independientes. Espero que este video te haya gustado mucho. Puedes compartirlo con toda tu familia y amigos. Me puedes seguir por todas estas redes sociales y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber qué cosas voy a cocinar, por dónde voy a caminar o si hablo de algún tema en particular. Para que te suscribas al canal, lo puedes hacer por aquí. En el centro de la pantalla te dejo el botón de suscripción. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias a todos y espero que este video te haya gustado mucho. Chao.